este video. Ahora mismo sí, estamos aquí, en vivo. ¿Qué hora es ahora mismo? Son alrededor casi de las 11 de la noche. ¿Qué hora es? Son las 11 de la noche. ¿Y por qué yo estoy aquí? Esa es la pregunta que quizás los mismos oficiales que están detrás de mí se deben de estar haciendo. Al igual que las personas, ¿verdad?, que están aquí y dicen, diablo, ¿por qué demonios este está aquí cuando estamos esperando un huracán? ¿Verdad? Es lo más lógico, la gente se va a estar preguntándose. Pues yo estoy aquí porque tengo que llevarle unas palabras, tristemente, al gobernador supuesto de este país, ¿verdad? Porque estamos todavía en el cual no hemos atravesado nada, pero lo vamos a atravesar próximamente. Y quién sabe si vayamos a estar una semana, 2 semanas sin luz. Porque sin huracán y sin ningún tipo de situación, nosotros tenemos que tristemente estar sin luz muchísimas horas del día, donde personas que necesitan ventiladores tienen que estar hoy pensando y quizás analizando cómo van a hacer si literalmente no tienen energía para una semana, que su vida depende de Luma, que su vida depende de las decisiones del gobernador, que su vida depende e incluso de las inacciones de este gobierno y de todos los que han pasado por aquí, de que nosotros los puertorriqueños tengamos propiedades en las cuales al día de hoy nos estamos preguntando si se nos van a inundar o no se nos va a inundar. Donde tristemente se estaban haciendo desganches en los lugares visibles del país, en la área metropolitana. Pero los desganches en los lugares rurales, los campos, no se han hecho. ¿Y sabes qué pasa? Que el gobierno, el sistema, el gobernador, le conviene a que literalmente este evento atmosférico derrumbe el sistema energético del país para volver a traer personas como White Fitch, que cobraban 3 veces lo que cobraba el empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde tenían a los de White Fitch haciendo el trabajo en Isla Verde, Condado y área metropolitana para venderle al pueblo una imagen falsa de que fueron los gringos los que nos estaban poniendo la luz. Mediante tristemente el empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, trabajando en el medio del campo, teniendo que llegar a su casa, porque el de White Fitch se quedaba en un hotel. Pero el puertorriqueño tenía que llegar a su casa para buscar gasolina, para tener que enfrentar los problemas que todos nosotros los puertorriqueños enfrentamos luego de un evento atmosférico llamado María, que ocurrió en el 2017. Y hoy, en el 2022, los sistemas energéticos de nuestro país están en peores condiciones que en el 2017. ¿Y a nosotros nos espera qué? Cuando el puertorriqueño común ya no tiene para poder comprar gasolina para 2 semanas en una planta eléctrica. Donde tristemente este evento atmosférico va a ser a que miles de puertorriqueños se tengan que ir de nuestra patria la semana que viene. Porque ya no conseguían trabajo sin ningún evento atmosférico y ahora con un evento atmosférico les va a ser peor. Donde personas que quizás estaban a punto de perder sus casas en 2 meses, ahora la van a perder más antes de tiempo. Donde estas casas las compran los de la ley 60 y los de la ley 22. Donde son los de afuera los que se están quedando con nuestro país, cruzando los dedos en estos precisos momentos, a que este huracán nos desbarajuste más de lo que ya estamos. Porque mediante usted sufre, él se ríe, porque ve oportunidades en tu país. Y si el día de hoy
Nosotros estamos pasando por todo esto. No es por culpa del gobernador, es por culpa nuestra como pueblo, donde tristemente en este país se invisibiliza la labor de muchas personas que luchan por el país. Los medios de comunicación, el mismo pueblo e incluso los mismos manifestantes. Y hasta que nosotros no entendamos en que aquí se está sacrificando una vida, nuestro tiempo es para el bienestar de todos por igual. Y si el día de hoy usted no sabe si usted se le va a meter el agua a su casa, se te va a meter el agua a su casa, más bien por culpa de los políticos mediocres que hemos tenido a través de todos estos años, que no han hecho nada por velar por los intereses tuyos. ¿Y cuáles son los intereses tuyos? El que te limpien las alcantarillas no únicamente cuando viene un huracán, en que te desganchen los árboles no únicamente cuando viene un huracán, a que te recojan los escombros del frente de tu casa no únicamente porque viene un huracán, como estaba haciendo el señor alcalde de Carolina Ponte, y como mismo han hecho todos los alcaldes por igual, donde aprovechan la necesidad de un pueblo para ustedes hacer labores mediáticas con el sufrimiento de un pueblo y queriéndose llevar un crédito que ustedes no se tienen que llevar, porque para eso el pueblo paga. El pueblo paga para tener las alcantarillas limpias. El pueblo paga para que drene el agua. El pueblo paga para que no se nos vendan las playas. El pueblo paga porque nosotros literalmente no tengamos que pagar más de contribuciones que los mismos que vienen de afuera. El pueblo paga para que los oficiales que están detrás de mí tengan literalmente chalecos y que no sean aspirados. El pueblo paga porque los policías que están detrás de mí tengan también mejores equipos y herramientas como pistolas, uniformes. Y el pueblo paga por todo lo que el día de hoy usted puede ver que está detrás de mí. Fortaleza, vaya chinita detrás de mí, oficiales mirando la cámara, igual pagados por usted, el pueblo, que tristemente el sistema los utiliza para ser peones de la injusticia de nuestro país, que tienen que estar ahí parados en vez de estar con sus familias en sus casas, sin saber si mañana, por la mañana, cuántas inundaciones va a tener que pasar el policía que está detrás de mí, que vive en Barranquita, porque lo mandan a trabajar a San Juan. Y todas estas injusticias suceden y pasan y siguen ocurriendo por usted y por mí, por nosotros como pueblo, porque hemos puesto primero una ideología, un pensamiento, una doctrina, una religión antes que el bienestar común de todos nosotros como pueblo. A mí no me importa si usted es católico, si usted es pentecostés, usted es satánico. A mí lo que me interesa es que cuando llueva, el agua baje bien por esa alcantarilla. Y para eso a mí no me tiene que importar la creencia religiosa o lo que esa persona quiera creer, si quiere creer en la estadidad o en la independencia. Porque a fin de cuentas nos morimos todos ahogados igual. Como pasó en Levitown, para el huracán María, Lago de Plata y todas esas secciones, donde las personas tuvieron que treparse en los techos de su casa. Pero vivimos en un país donde mañana esperamos un huracán y en 2 meses vamos a estar en una sequía. Porque el agua la botamos, pero se la cobramos cara al pueblo. Estamos rodeados de agua y no podemos generar electricidad a través de nuestras marejadas. O al menos volver otra vez a lo que era energía eléctrica de fuentes fluviales.
Pero seguimos en la politiquería, seguimos en el Rubén Sánchez, seguimos en el Molusco TV, seguimos en el Ferdinand Pérez, seguimos ahora en el nuevo Damon Break, seguiremos ahora en el nuevo No Te Duermas, seguiremos ahora en el nuevo programa de la Bulbu, seguiremos viendo Guerrero, seguiremos viendo, no sé cuáles son los otros programas que siguen entreteniendo un pueblo que nos mantiene a nosotros sumergidos en una mente colonizada, donde tristemente cuando Ferdinand dice que nosotros somos pelú y comunistas, un gran sector del pueblo le cree, porque carecen de educación y conocimiento. Y es triste que puedo anticipar de que van a morir muchas personas a causa del sistema energético que vamos a necesitar próximamente, quizás una semana, 2 semanas. ¿Por qué? Porque aquí sin huracán se va la luz o no hay. Imagínense con un evento atmosférico donde va literalmente a tumbar árboles a 50, 60 millas. Y por eso estoy aquí. Estoy aquí porque siento la responsabilidad de llevar este mensaje aquí a las afueras de la fortaleza y dejarlo documentado hoy en estas páginas que puedo literalmente ejecutar y hacer y utilizarlas. Porque tristemente en este 100 por 35 Ángelo Arroyo no existe y todo el mundo los invisibiliza. Los mismos medios, los mismos manifestantes, nadie sabe quién soy, aunque todo lo que yo hago genera noticias. Me siento en un aeropuerto, nada. Voy a la celebración de los 70 años de Lela, me sacan del Capitolio, nada. Saco a Tatito Hernández de la manifestación, nada. Voy a Tampa a documentar unas lanchas de Vieques y Culebra, nada. Estoy a las afueras el 4 de noviembre de Roberto Clemente, nada. Incluso de los mismos de quienes les tiré mano y los ayudé y fui parte de. Nada. Estoy cansado de que se me sigan invisibilizando. Estoy cansado de que sigan minimizando mi labor aquí en esta patria. Por ende, ya estoy por hacer mi medio de comunicación y no necesito nada de ninguno de ustedes. No necesito nada de ninguno de ustedes porque si nunca han estado presentes para este servidor, no necesito que lo estén mañana. Mis acciones, lo que yo hago, habla más por mí que lo que yo pueda decir a través de un megáfono. De los 4 datos de Ricky renuncia, nada. Pero no importa. Al fin de cuentas solo basta con yo solo saber que he estado aquí. Y que los que yo necesito que sepan quién soy, lo saben y me bajan la cabeza. Y únicamente, ahora soy un puertorriqueño que tiene que decidir dónde puede y dónde no hablar. Para eso es la democracia que poseemos de los Estados Unidos, que me cogía la Constitución de los Estados Unidos, la libre expresión. Puertorriqueño que no le guste o le moleste el que yo esté hablando, que se mude a ese Venezuela y ese Cuba donde a mí me mencionan y me dicen que yo me vaya. Puertorriqueño o persona que le moleste que yo me esté expresando esta hora aquí, pues simplemente que le diga al gobernador que se mude de este sitio. Y al fin de cuentas estamos en una vía pública donde nosotros tenemos el derecho constitucional a la libre expresión. Pero por ende y por personas como esta es que tenemos el país que tenemos, porque no se reconocen sus derechos y tú los ves todo un día con las mascarillas puestas. Donde se le falta el respeto constitucionalmente al pueblo y se le hacen tristemente violar sus derechos constitucionales y humanos. Pero el pueblo no los conoce, por eso no los defiende y únicamente se somete a lo que otros quieren. Donde solamente han sido unos pocos de los líderes de este país que se han literalmente expresado en cuanto a la vacudictadura y a sus derechos constitucionales y humanos que han perdido durante toda esta pandemia.
Pero no importa, eso demuestra sus grandes capacidades que tienen. Y que en realidad, pues, no sé, me interesa únicamente yo abogar por lo que tengo que abogar. Porque soy un simplemente libre pensador, una persona que literalmente puede hablar en base a sus conocimientos y no porque otro me esté mandando a hablar. Por esta razón no tengo un libreto. Por esta razón estoy aquí literalmente expresándome de la mente. Pero creo que con el mensaje que he ofrecido basta para entender de que tristemente estamos siguiendo perdiendo un país por culpa de una inacción de un pueblo y por culpa de otros que saben que únicamente han sido silentes y se mantienen silentes. Porque entiendo que el contenido de lo que se lleva y de lo que se expresa y de lo que este servidor hace es completamente distinto a todos los demás. No lo digo yo, lo dicen mis acciones, lo dice mi compromiso y lo dicen mis actos. Así soy. ¿Por qué? Porque tengo claro mi propósito y tengo claro lo que quiero hacer. Y es no dejarlo este país a mis hijos. Mediante tu familiar está en Irak o quizás está en Ucrania y usted se siente completamente orgulloso de él, pues así mismo me siento yo orgulloso de mí mismo. Porque literalmente yo estoy en una guerra, pero en mi patria, en mi país, en mi territorio, en mi archipiélago, donde tristemente se benefician incluso hasta los que no luchan y no hacen nada por el cambio de un mejor país. Pero solamente basta la verdad para uno poder expresarse y llevar este tipo de contenido sin libreto y únicamente improvisando. Pero nada, compartan el video si entienden que este mensaje les es útil, si este mensaje entiende que hace justicia o que usted piensa gran parte de igual manera a de lo que yo expresé aquí. Gracias a los oficiales por estar aquí. Pues, qué pena que tengan que estar aquí y no en sus casas con su familia. Gente, se cuidan. No sean mascotas ni moscas del sistema. Educación es el enemigo del sistema. Político que te habla de política busca seguidores y político que te habla de educación e historia busca la libertad suya como pueblo. Es mi responsabilidad haber estado aquí porque es aquí donde literalmente se llevan las quejas, no detrás de un teléfono. Aquí.